con la misión de predicar el Evangelio, llevando alabanzas, enseñanza y buscando siempre la unción del Espíritu Santo. Ahora presentamos Sendas Antiguas, un regreso al Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Sendas Antiguas, un programa presentado por el pastor Guillermo Álvarez de la iglesia Sendas Antiguas, ubicada en el 4410 Daisy Lane en Piura, Texas 78610. Bienvenidos a su programa Sendas Antiguas. Y ya queda con ustedes el pastor Guillermo Álvarez, esperando que este programa sea de total bendición a su vida. Bienvenidos. Ya vimos. Segunda de Tesalonicenses 3:3. 3:3, sí. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Esta se llama una vida de seguridad en Cristo, esta clase. Dice que esta clase examina la razón de que los creyentes podemos sentirnos seguros en nuestro andar con Dios. Como creyentes nos enfrentaremos al reto de vivir en la autoridad divina que tenemos en Cristo. Los objetivos del aprendizaje son describir lo que significa ser escogido por Dios, explicar de qué manera se refleja la esperanza en nuestra manera de vivir y regocijarse en el poder protector de Cristo. Aleluya. Y ahora vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versos 13 y 14. Amén. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Aquí la hermana Rosa, a ver, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice que aquí Pablo pasa de la terrible contemplación del anticristo. Antes, en versos atrás, se está hablando del anticristo. Y dice, y de la condenación de sus seguidores al brillante futuro que espera a los que hemos creído en Cristo. Agradece a Dios por los cristianos de Tesalónica que han recibido la salvación por medio de la obra del Espíritu y de su fe en el Evangelio. Se regocija de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Y luego dice, ¿qué quiere decir la Biblia al hablar de que Dios escogió gente para salvación? Bueno, aleluya. A veces hemos comentado, hermanos, que acerca de eso, por cómo vemos que de una manera sobrenatural muchas veces nuestra vida fue guardada. Pasamos por peligros, pasamos por muchísimas cosas y miramos que aún antes de servir al Señor, aún antes de venir a sus caminos, Dios nos había guardado. Lo hemos comentado. Y vemos que muchos de nuestros contemporáneos, gente que conocimos, ya no está. Y a veces pues nos hacemos preguntas por qué. Muchas veces gente que tenía una vida más tranquila que nosotros, en mi caso por ejemplo, y que era una manera de vivir mucho mejor que la mía y se fueron. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios nos guardó desde antes que viniéramos a sus caminos. Porque hay una escritura que dice que a los que primero conoció también los predestinó y luego los llamó. O sea, el llamamiento es después de que Él ya nos ha apartado. Pero lo que no se entiende es que se piense, por ejemplo, que digan, bueno, Dios aparta a quien Él quiere y esos van a ser salvos y los que no están en el plan de Dios no van a ser. No, lo que pasa es que dice la Biblia que Dios quiere que todos se salven. Pero Él ya sabe quiénes van a aceptar su palabra. Por eso son los predestinados, los que Dios sabía de antemano en su presencia, en su sabiduría, que iban a aceptar su palabra, y esos son los que desde antes Dios los tenía predestinados para salvación. Dice la Biblia que hay vasos preparados para destrucción. Esos son los que, según la presencia de Dios, Él sabía que no le iban a aceptar, y esos ya dice la Biblia que ya está su destino escrito en la palabra. Amén. Pero no porque no hayan tenido su oportunidad, sino porque cerraron su corazón y no aceptaron. Y aquellos también que apostataron, que se apartaron de la fe, que para esos todavía el juicio lo anuncia más duro la palabra de Dios.
Pero lo que importa aquí que estamos viendo es acerca de esa predestinación, de cómo Dios nos había guardado aún antes de conocerle. Aleluya, y no sabíamos que Dios tenía un plan para nuestra vida. Porque el orden es que a los primero conoció, los predestinó, luego los llamó y luego los justificó. Todo es un orden. Y luego después de que los justificó, dice, los santificó, que eso es lo que falta, que está trabajando con nosotros en ese proceso de santificación. Es en el paso que vamos los que ya tenemos un tiempo caminando en sus caminos. Amén. Y luego dice, aquí Pablo, acá, debemos observar que cuando Pablo habla acerca de Dios escogió a alguien para salvación, no está hablando de escoger en el sentido de una elección. Por ejemplo, decir este sí o este no. Dios no trabaja así. Dios dio a su Hijo por todos, para que nadie se pierda, para que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Pero pues simple y sencillamente muchos no quieren aceptar esa herencia, no quieren aceptar al Señor. Entonces dice que no está hablando de escoger en el sentido de elección de ciertos individuos. El verbo está en plural en estos versículos y se refiere a todo el cuerpo de creyentes. En este concepto de ser escogidos queda incluido nuestro libre albedrío. Pablo ya había escrito diciendo que algunos se niegan a creer la verdad y se perderán. Eso está en los versículos 10 y 12 de ahí mismo, de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, los seres humanos tenemos libre albedrío, por lo cual tenemos libertad para tomar la decisión de servir a Cristo o no servirle. Pero todos los que creen que en Cristo, entran a formar parte de la iglesia escogida por medio de la salvación. La frase del principio del verso 13, aleluya, a ver dónde, porque dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces estábamos escogidos desde el principio, dice en el verso 13 que estamos leyendo. Aleluya. Entonces, dice, la frase del principio del verso 13 indica que la salvación de los creyentes se debe a un plan eterno que ha sido iniciativa divina. La salvación no fue algo que Dios tuvo que idear después de los sucesos de Apocalipsis 13:8. Se nos dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el plan estaba hecho, no fueron cosas que pasaran, aleluya, por coincidencia, sino que el plan ya estaba hecho. Dios sabía que el hombre se iba a perder, Él tenía que permitir que el hombre fuera aleluya, tentado por Satanás para que pasara esa prueba, y sabía que el hombre iba a caer, pero Él mismo proveyó un sistema para que el hombre pudiera ser salvo. Dice que en el primer Adán, aleluya, que fue el cuerpo viviente, ¿verdad? Fue donde todos caímos, pero el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, que es espíritu vivificante, espíritu que da vida, en Él podemos recobrar lo que Dios una vez, al principio de la creación, había dado al hombre. Amén. Entonces, Dios tiene su plan perfectamente delineado desde antes de la fundación del mundo. No es que Él lo agarró nada por sorpresa. Todo está claramente, sino la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue escrito hace miles de años, no diría cosas que son perfectamente contemporáneas, que son para este tiempo, que casan de una manera asombrosa. Entonces, Dios está fuera del tiempo. Y Él sabía, este va a aceptar, este no va a aceptar, este es escogido, este no es escogido porque no va a aceptar, no porque Dios diga tú no. ¿Cuántos me entienden eso? Porque hay mucha controversia en eso de la predestinación. Muchos dicen, bueno, pues si Dios ya escogió a unos, los que escogió van a ser salvos y los que no, no, y punto, yo no tengo que hacer nada. Y no es cierto. Dios respeta el libre albedrío y basado en esa decisión nuestra es que es la salvación. Muchas veces yo he dicho y he preguntado a personas que ¿a dónde va a ir usted cuando muera? Dicen a donde Dios quiera, y no es a donde Dios quiera. Dios quiere que todos vayan con Él, pero es a donde uno escoja, a donde uno quiera, a donde la persona, cuando está en perfecto dominio de todas sus capacidades humanas, tiene la obligación de elegir a dónde quiere ir cuando parta de esta tierra. No es Dios el de esa responsabilidad. Dios ya tiene la puerta abierta, la responsabilidad es del hombre, que Él escoja dónde quiere ir. ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya. Entonces, para que de esa manera, dice la Biblia, que no va a haber quien se vaya a justificar, porque Dios le da la oportunidad aún al más pecador, aún al más perdido, los hombres o mujeres. Dios tiene todavía abiertos esos brazos del Señor Jesucristo que fueron clavados en la cruz, para que todo aquel que quiera se arrepienta, todo el que desee, aleluya, venga la salvación del Señor. Así que eso de reclamarle a Dios, pues son tonterías, porque Dios desde el principio nos dice, si haces esto, tendrás esto, si haces esto otro, tendrás esto otro. Muy clara está la palabra de Dios.
No podemos reclamar a Dios por qué la gente muere, por qué las guerras, por qué las hambres. Hay que buscar quién es el que ha fallado, Dios o el hombre. Si Dios dice que la nación idólatra, la nación que está dominada por potencias, aleluya, satánicas, dice que está maldecida porque ellos han dado la espalda a Dios. Entonces no podemos ponernos a reclamar, o no puede la gente de esos países ponerse a reclamarle a Dios por qué pasan esas cosas. Y si hay Dios, ¿por qué mueren los niños? Y si hay Dios, ¿por qué hay hambre? Y si, no culpemos a Dios. Lo vemos muy claro en nuestros países donde por muchos años, décadas, siglos, ha predominado, aleluya, la incredulidad, donde la gente regularmente no es creyente, mucho menos los gobernantes, y vemos cómo están los gobiernos. Pero esos países, dice la Biblia, que esas naciones están bajo maldición, porque son gobernadas por potestades satánicas. Y eso es completamente cierto. Cuando pasamos, por ejemplo, del Paso a Ciudad Juárez, vemos un cambio como de la luz al día, de la noche al día, perdón, completamente diferente, pero hay un gobierno en los aires muy diferente en cada lugar. Esta nación fue fundada con base al Evangelio, aunque ahorita no todos sigan el Evangelio, de todas maneras su fundamento fue el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la diferencia, que vemos cuánta diferencia. La gente viene y dice, no, pues aquí que suave, aquí esto, aquí el otro. Sí, pero es porque ya lo que se está cumpliendo la palabra. Esas otras naciones son dominadas por espíritus aleluya, de todo tipo, hermanos, que gobiernan esas potestades que vamos a seguir viendo en los estudios de, aleluya, de cómo trabaja el gobierno del enemigo. Vamos a ver más claro cómo pues están esos países dominados por esas, aleluya, potestades, esos principados, toda esa fuerza espiritual en los aires que causa que la gente esté matándose, que la gente muera en vicios, que la gente muera sin conocer a Cristo, aleluya, o si lo conocieron o escucharon de Él, no obedecieron, porque está completamente dominado. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que orar para que les sea quitada esa venda que les cubre su entendimiento, para que reciban el Evangelio. Esa es la parte nuestra. La parte nuestra, algunos cristianos pues posiblemente con buena intención, pero quieren meterse en la política, quieren cambiar el mundo, y eso no es posible por medios humanos. Eso solamente Dios va a instituir su gobierno por medio de Jesucristo en esta tierra, lo cual vemos ya muy próximo, pero la iglesia no va a cambiar al mundo. La iglesia es usada para añadir a los que el Señor ha llamado, para los que el Señor va a salvar antes de que Él venga. Eso es todo, pero no para la política ni esas cosas, porque la palabra de Dios nos dice que oremos por los gobernantes, no nos dice que nosotros queramos ser los gobernantes. Está muy clara la parte de la iglesia que le toca. La parte de la iglesia no es judicial, no es la parte administrativa de este mundo, sino es la parte, aleluya, que trabaja en los terrenos espirituales para la salvación de las almas. ¿Cuántos entendemos esto? A su nombre. Gloria a Dios, aleluya.